Muy bien, saludo a mi invitada del día. Ella es la doctora Laura Poletis, abogada, y vamos a hablar sobre un tema de asesoramiento de empresas. ¿Qué es lo que está pasando en este segundo año de pandemia con las pymes? ¿Cómo pudieron reinventarse? ¿Cuál es el valor agregado que le podemos hacer? Y bueno, para conocer un poquito más en detalles, está bueno escuchar a una profesional, ¿no? Así que gracias, Laura, por venir al programa. Gracias a vos por invitarme. Y contame cómo surge esto de poder asesorar a empresas, porque del otro lado hay mucha gente, ¿no? Que se pregunta, bueno, ¿de qué manera? Yo con mi pyme venía trabajando de esta forma y con la pandemia tuve que salir al ruedo y buscar otras alternativas. ¿Es posible hacerlo a pesar de la inflación, de los vaivenes económicos, de toda la parte tributaria? Exactamente. ¿Cómo puedo hacer para sostener mi empresa y bueno, y llegar a fin de mes y que los costos más o menos me permitan avanzar? Sí, la realidad nos ha mostrado, Marina, que ya el 2019 parece prehistoria, ¿no? Sí. Todo lo que pasó antes de eso parecería que... Y los proyectos y emprendimientos y las mismas empresas que ya tenían una vorágine y un esquema de trabajo tuvieron que reacomodarse el año pasado. Obviamente que hubo actividades esenciales y actividades que continuaron y otras que no, que vieron suspendidos sus actividades y no pudieron encajar en esa actividad esencial, con lo cual se tuvieron que reinventar. La realidad hoy, escuchaba, digamos, a Víctor Sarmiento, que es el presidente de FIFE, que es la Federación de Industrias de la provincia, es que se ve una pequeña y leve mejoría, y también las encuestas que por ahí nos facilitan gente de IDEA o de D'Alessio Airol, pudimos ver que hay como una reactivación que se está viendo en este mes comparado al mismo mes del año pasado. Ah, qué bueno, entonces, qué linda noticia. Claro, lo que no quiere decir que yo con mi misma empresa o con mi misma pyme haya recuperado. Muchas sí, y muchas no, se tuvieron que reinventar en el camino, como bien decías, ¿no? Lo bueno es que 13.000, 14.000 puestos de trabajo en la provincia que se habían perdido a esta misma altura del año pasado se han recuperado a hoy, y hay un 27% de incremento de la actividad industrial, productiva y demás. Lo que sí se ha visto es que se ha reformulado, por ejemplo, bueno, lo que es metalmecánica, maquinaria agrícola, se ha potenciado, pero por ejemplo industrias que antes no tenían el mismo nivel de producción, como el mueble, la ganadería en lo que es porcinos, han tomado como otra envergadura, ¿no? Obviamente que los desafíos son la política legislativa, que todavía falta, y digamos las entidades gremiales empresarias, como desde cada lugar, nosotros desde la parte de asesores también bregamos por esa puesta en valor de la pyme y ese fortalecimiento que necesitan, y para eso necesitamos legislación, que las mismas entidades gremiales están pidiendo, menor presión tributaria, un esquema de financiamiento, que obviamente que son planes y programas que se están trabajando, hubo ATP, hubo algunas herramientas que se han brindado desde la nación o desde las provincias o las municipalidades para tratar de continuar con los emprendimientos. Aún así no alcanza, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un cliente que tiene una empresa de familia, con todo lo que ello significa, el traspaso de las generaciones y sobre todo la pandemia? Sí. ¿Te ha pasado consultas, el tema de, bueno, cómo poder, de alguna manera, esas dos generaciones, poder congeniar y hacer, porque quizás las nuevas generaciones tienen otras ideas en pandemia. Y fueron fundamentales, ¿no? Exactamente, en estos momentos. Sobre todo con la tecnología y la virtualidad. Totalmente. En realidad, te digo la verdad, se han incrementado, por eso estamos hablando de estos temas hoy, se han incrementado las consultas y las labores con empresas y empresas de familia. Gracias a Dios, porque el COVID nos puso muy cercanos a la muerte. Exacto. Este tema de finitud y de que esto puede terminarse y mi vida, digamos, pendía o pende de circunstancias que no manejo ni controlo. Entonces, ha habido, digamos, en la cabeza del empresariado y del titular, de los comercios, las pymes y demás, como que esa reflexión, ¿no? Puertas adentro. Muchas veces por las edades no podían salir de casa. Es verdad. En otros momentos diciendo, bueno, enfermé, ¿qué pasa acá?
Las famosas reuniones también presenciales, claro, los viajes, el hecho de ir a buscar un proveedor, claro, hoy la mercadería era todo a través de la virtualidad, las reuniones virtuales también de consejos y demás cuestiones. Y hasta el almuerzo del domingo en la familia, que quedó suspendido y que muchas veces en estas empresas son donde se toman decisiones o se conversan temas importantes. Entonces, lo que vimos es que hubo realmente un acercamiento a decir, bueno, ¿cómo hago, cómo escribo, cómo dejo sentado este esquema de sucesión? Y obviamente nos ha facilitado, realmente se ha comprendido, digamos, que eran necesarios, ¿no? Y con esto de que los protocolos y todo por escrito que se necesita o para certificar un esquema de ISO o de normativa o certificar una marca quizás. Una marca también has tenido consultas sobre emprendimientos que a lo mejor necesitaban registrar esa marca para posibles franquicias, ¿por qué no? Sí, también, exactamente, sí. Tenemos acá grandes emprendedores en nuestra localidad y en la región, realmente que despiertan mucho interés, ¿no? Y también, ¿sabes qué se ha agregado además de este valor a la marca y al potenciarme y a ver cómo transmito esto en otros lugares o lo replico? También el tema de sustentabilidad. Ajá. Que hoy por hoy, con todo lo que estamos viendo en el mundo actual, digamos, de cuestiones con el impacto ambiental, social y cultural que tienen las organizaciones, en sus propios empleados y en su entorno donde están inmersas, también vemos que estas organizaciones están pensando de otra manera. Ya desde que nace un emprendimiento se empieza a pensar el impacto en distintos lugares, de qué manera va a ser. Y eso está muy bueno también porque nos hace pensar en empresas más sostenibles, más de largo plazo y tal vez con un esquema de ventas totalmente diferente al que conocíamos o con un manejo o una adquisición de la materia prima desde otro lugar también, que es uno de los grandes problemas también, además de vencer por estos tiempos de la industria, el tema de las exportaciones y el tema del costo de la materia prima, que son las cuestiones que son las variables más costosas, más a fortalecer o buscarles políticas para poder acompañar, digamos, al empresario, ¿no? Desde ese lugar. ¿Cuál sería el desafío en la parte legal entonces? ¿El desafío? Sí, poder tratar de que no haya huecos en la parte de legalidad, ¿no? Sí. Empezar a trabajar sobre eso. Y ¿sabés qué desafío estoy encontrando yo que me parece que también es muy importante? Ya hoy lo legal no es solamente lo legal, Marina, es como en todo, ¿no? Sí. Es también esto de poder acompañar a la persona en el manejo de esas emociones para tomar decisiones, porque está comprobado a nivel cerebral y estudios, digamos, médicos, que en la medida en que yo puedo conocerme más, puedo tomar mejores decisiones. ¿Hablas de la inteligencia emocional? Claro, y el empresario ya está entendiendo ese circuito también. Esta pandemia que también nos ayudó a parar y pensar un poco en algunas cosas, más allá de la vorágine que nos puso de desafíos, también nos está enseñando en que hay que parar, hay que pensar, hay que autoconocerse y en esa medida yo voy a tomar mejores decisiones. En la medida que me conozco más, conozco mi empresa para adentro, conozco lo que le está pasando a mis empleados, que en el rubro jurídico el asesoramiento para las pymes mucho pasa por el tema de las relaciones laborales o del trabajo, porque hoy es un costo enorme en la producción y en la empresa toda en la marcha. Parte de carga tributaria, como hablábamos. Totalmente, ¿no? La salarial, tributaria, los beneficios, es decir, trabaja desde su casa, hacemos teletrabajo, hacemos home office, lo hacemos venir a la fábrica o a la oficina, cómo implementamos, son muchas decisiones que tienen que ver. Y hoy por hoy ya el empresario se está formando en esa inteligencia emocional que me parece que es una cuestión que nosotros también desde lo jurídico debemos acompañar.